También somos miembros de la familia de Dios, somos parte de su iglesia universal, ¿no? Que es el conjunto de todos los santos, los redimidos, los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Pero también, como miembros de una iglesia local, es importante conocer cuál es el propósito del lugar de la iglesia donde el Señor nos ha colocado, nos ha llamado para servirle, entre otras cosas. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué importancia tiene la iglesia local para la vida de un hijo de Dios? Estamos viviendo tiempos donde hay una corriente que se suele escuchar, donde muchos hijos de Dios se están autoconvenciendo de que pueden vivir su vida y su relación con el Señor alejados de una iglesia local. Que no es tan importante congregarse, que no es tan importante estar involucrado en un ministerio, ejercer mis dones, servir a otros, ser de bendición para otros. Y quizás esto no se expresa abiertamente con las palabras, pero sí a través de la evidencia de que en muchas iglesias, y luego de este tiempo de pandemia más que nada, las iglesias y las congregaciones se han visto diezmadas en la asistencia, ¿no? y en el compromiso de los miembros de la iglesia. Entonces, ¿es importante la iglesia local? Claro que sí, porque el Señor justamente dio su vida, ¿no? Por la iglesia, por amor de cada uno de nosotros. Y nosotros somos llamados a ser miembros de una iglesia local, a involucrarnos, a participar, a servir. Y tenemos que entender que el propósito de la iglesia va mucho más allá de poder tener 1, 2 o 3 días a la semana donde yo sé que de tal a tal hora voy, canto un par de canciones, escucho la palabra y me vuelvo a mi casa. Es mucho más que eso el propósito por el cual nos llamó el Señor a ser parte de una iglesia local. Si vemos la historia de la vida de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, antes de su conversión podríamos decir que lo que lo motivaba a actuar de la manera que actuaba era justamente perseguir a la iglesia local, apresarlos y muchas veces llevarlos también, condenarlos a muerte, a aquellos que eran miembros de una iglesia local. Luego que él conoce al Señor y tiene un encuentro con Jesucristo, la iglesia local pasó a ser su pasión. El mayor propósito en su vida fue fundar iglesias. Esto lo vemos en Hechos 14:23, por ejemplo. Hechos 14:23 dice: constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Y si vemos los viajes misioneros de Pablo, la razón de su segundo viaje misionero fue establecer esas iglesias, confirmarlas en la fe. Hechos capítulo 15 y el versículo 36, por ejemplo, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. El versículo 41 dice: y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Y el capítulo 16, versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjense, Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apasionado por llevar el evangelio, fundar iglesias, confirmar esas iglesias. Y una de las cargas más pesadas que él tenía en su vida era que las iglesias gozaran de un bienestar. 2 Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. También podemos ver que de sus 13 epístolas, 9 están escritas a iglesias locales, y 3 están escritas a pastores de iglesias locales. También en sus cartas, en sus epístolas, vemos instrucciones detalladas sobre cómo tiene que ser el culto de adoración, 1 Corintios 11:1, la comunión en la iglesia, 1 Corintios 11:17, los dones, 1 Corintios 12, la responsabilidad de los ancianos, 1 Timoteo 3 y Tito 1, todo referido a la iglesia local a la que él le escribía, y también aplicable a cada iglesia local en nuestros tiempos. Entonces, la importancia de la iglesia la vemos plasmada en cada una de las páginas de las Escrituras del Nuevo Testamento.
Pablo no consideraba a la iglesia como una institución sin un plano, sin un propósito. Entonces quiero que con la ayuda del Señor podamos ver algunos puntos que tienen que ver justamente con esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia donde me congrego? ¿Cuál es la tarea, las responsabilidades en la iglesia local? En primer lugar, el primer propósito de la iglesia local, y podemos ya ponerle un nombre, ¿no? La iglesia en Villa La Angostura, a la que el Señor nos llamó y de la cual somos miembros y formamos parte, tiene que ser amar a Dios, por sobre todas las cosas. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando escribe sobre la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá vemos el caso negativo, ¿no? Pero ¿cuál tiene que ser la esencia de la iglesia del Señor? El amor. Un amor que nace desde cada uno de sus miembros, pero que debe mostrarse en una iglesia unida, en una iglesia que ayuda a los demás, en una iglesia que lleva el evangelio a las personas que están perdidas, una iglesia que ama a Dios y que ama a las personas. En segundo lugar, otro propósito de la iglesia local es glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Esto lo vemos en Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos adoptó el Señor? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos salvó? Para alabanza de la gloria de su gracia. Una iglesia que glorifica a Dios. Y el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, y nuevamente vuelve a decir, para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 vuelve a repetir, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? De diferentes maneras podemos darle gloria a Dios a través de nuestra vida y como iglesia local. En primer lugar, a través de la alabanza y la oración. Fíjense lo que dice Hebreos 13, capítulo 13 de Hebreos, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Glorificamos a Dios como iglesia cuando alabamos su nombre. Por eso es importante el culto de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Pero también a través de nuestras oraciones. Dice Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Cuando oramos a nuestro Padre, dice también que el Padre es glorificado en el Hijo. También podemos glorificar a Dios a través de una vida que lleve fruto. Ahí estábamos en Juan 14, busquen el capítulo 15 y el versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el fruto es algo que se ve, que se manifiesta, que también es para deleite y beneficio de otros. Ahora en casa pusimos unos frutales, por ahora son una vara nomás, ¿no? Pero qué lindo va a ser cuando lo veamos florecer, y qué lindo más aún cuando veamos el fruto en esos árboles y podamos deleitarnos con ese fruto. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a glorificar a Dios a través de una vida que dé fruto. También podemos glorificar a Dios a través de dar, de ser generosos, de ofrendar. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable
a Dios. Qué hermoso es también poder dar de lo que el Señor nos dio primero a nosotros, porque dice la palabra que esto es un sacrificio, es un olor agradable a Dios. Es algo fragante que a Dios le agrada cuando ve que su iglesia es generosa. Hablamos de construir, hablamos de hacer muchas cosas, pero qué importante es que la iglesia pueda dar de lo que Dios nos dio a cada uno primero. También podemos glorificar a Dios a través de la predicación. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y fíjense que al final dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Una iglesia que predica el Evangelio está glorificando a Dios a cumplir con este mandamiento. También glorificamos a Dios a través de la fe en su palabra. Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando la iglesia no duda de las promesas de la palabra de Dios y se fortalece teniendo fe en la palabra de Dios, es una iglesia que da gloria a Dios. Entonces, como propósito de nuestra iglesia local, aquí en Villa Angostura, amar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, glorificar a Dios. Y vimos de qué manera podemos glorificar a Dios. En tercer lugar, y esto es muy importante también, que es mostrar la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Efesios, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense que habla estos versículos de dar a conocer la gracia de Dios. Se ha dado a conocer por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Esa gracia que un día nosotros recibimos, que es un don inmerecido, que es el regalo de Dios, que es la salvación, darla a conocer. Ese es uno de los propósitos también principales de la iglesia, mostrar la gracia de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está relacionado con la canción que cantamos antes, ¿no? Que somos llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién tiene esta responsabilidad? La iglesia, el pueblo de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa. Tenemos que anunciar las virtudes, mostrar la gracia de Dios a este mundo que está sin Cristo, sin esperanza y que vive totalmente centrado en sí mismo. Saber que Dios nos dio lo que más amaba, que era su propio Hijo, aún nosotros sin merecerlo. Esa es la gracia de Dios. Y en cuarto lugar, otro propósito de la iglesia, y muy relacionado con el anterior, es el gran mandamiento, ¿no? Evangelizar al mundo, evangelizar. Y sabemos que el mundo puede ser acá el que nos rodea, los vecinos del barrio, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Qué importante es poder ser testigo. Testigo es contar lo que vimos, lo que sucedió a quién, a nosotros. No es ni más ni menos que eso. Y Mateo 28, 19, ahí tenemos la gran comisión. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá tenemos
lo que el Señor nos encomendó como iglesia local a cada una de las iglesias del Señor. Nosotros aquí en Villa Angostura, ir y hacer discípulos. Y cuando escuchamos este verbo no imperativo que es ir, esto nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Que a veces estamos muy cómodos entre cuatro paredes, con el calefactor, conociéndonos entre nosotros, compartiendo lindos momentos, pero también es necesario salir e ir a esos lugares que están sin Cristo y en necesidad espiritual. Otro propósito de la iglesia que aparece acá en este mismo pasaje es bautizar a los creyentes, porque dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre decimos que el bautismo es como un termómetro, podríamos decir, del crecimiento de la iglesia. Qué lindo es poder ver cuando se bautizan personas jóvenes, personas grandes, que por ahí conocieron al Señor hace poco, pero creo que es uno de los momentos que más disfrutamos como iglesia. Nosotros lo hacemos en el lago, ¿no? Pero qué lindo es estar ahí cantando un himno, recibiendo a los hermanos que se suman a la comunión del cuerpo de Cristo. Otro propósito de la iglesia local, amar a Dios, glorificar a Dios, mostrar la gracia de Dios, evangelizar al mundo, bautizar a los creyentes. Obviamente de cada uno de estos temas podríamos hacer un mensaje independiente, ¿no? Pero es importante conocer esto de manera general, como un pantallazo, para volver a entrar en foco y tomar conciencia de la importancia de ser miembros de una iglesia local. Instruir a los creyentes, otro propósito de la iglesia. ¿Instruir qué es? Enseñarles, discipularlos. Lo dice también Mateo 28, lo habíamos visto recién, pero ahora el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y tenemos varios versículos más que hablan sobre esto. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y fíjate lo que dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si aprendieron, porque hubo alguien que les enseñó. Si recibieron, fue porque hubo alguien que dio, ¿no? Y si oyeron, porque hubo alguien que les habló. Pero también lo que vieron en mí, dice Pablo. A veces la mejor instrucción y el mejor discipulado, la mejor enseñanza es con el propio ejemplo de una vida rendida al Señor. Entonces, otro propósito importante, instruir, discipular a los creyentes. Una iglesia que es bíblica, que enseña la palabra de Dios, la sana doctrina. Séptimo lugar, otro gran propósito de la iglesia local es edificar a los creyentes. Y antes hablaba, ¿no?, de esta apatía que estamos viendo, donde muchos hermanos han considerado que no es tan importante congregarse, que estoy bien quedándome en mi casa, haciendo el devocional, mirando algún mensaje por internet. Pero qué importante es poder edificarnos cuando realmente estamos juntos, ¿no? Como cuerpo, como miembros que nos necesitamos, que somos interdependientes unos de otros. Dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, ¿qué dice ahí? Edificación. ¿Cuándo es viable? ¿Cuándo es factible? ¿Cuándo es posible? ¿Cuándo se da ese crecimiento, esa edificación unos con otros? Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como iglesia local, porque ahí dice que cada uno va a aportar de acuerdo a lo que el Señor le dio, ¿no? A ese don, a ese talento, a un salmo, dice, una enseñanza, una revelación e interpretación. Qué importante es formar parte de la iglesia local y estar comprometidos, asistir, congregarnos para edificarnos unos a otros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
¿Con qué fin? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta una vez? Esta vez repite nuevamente el concepto anterior, ¿no? Los dones puestos al servicio de la congregación de la iglesia local para edificarnos en amor, para ir creciendo como un cuerpo que está unido, dice, por todas las coyunturas. Por todas las coyunturas. No sé si alguien sufrió alguna vez un desgarre o se le cortó un ligamento. Yo no lo pasé, pero los que se le han cortado los ligamentos dice que, por ejemplo, la rodilla, que le queda la pierna prácticamente independiente del resto del cuerpo, ¿no? Porque el ligamento es lo que la une al cuerpo, lo que le da el movimiento y lo que la mantiene unida. Por eso la importancia de estar juntos como iglesia para poder edificarnos y crecer juntos. Otro punto y otro propósito de la iglesia local. Hay varios, vamos a ver si llegamos a verlo y si no seguimos otro día. Disciplinar a los creyentes. La disciplina es importante. En la palabra de Dios vemos que hay una autodisciplina, que hay una disciplina de Dios soberana y también que está la disciplina que imparte la iglesia. La iglesia. Si yo no me congrego, si yo no asisto, si yo no formo parte de una iglesia local, ¿quién me va a disciplinar? El Señor me puede disciplinar, sí. Pero qué importante es también estar dispuesto a que si caemos, los hermanos también nos ayuden, se pongan al lado nuestro, nos levanten y también nos digan, nos exhorten sobre aquello que tenemos que mejorar. A veces justamente creo que uno de los motivos por los cuales algunos dejan de asistir es porque no les gusta que alguien les marque en amor la verdad, ¿no es cierto? No les gusta ser disciplinados, no les gusta ser exhortados. Pero esto también es parte del propósito por el cual Dios nos tiene en su iglesia. Otro propósito es el compañerismo. Y creo que es re importante, ¿no? Todos tenemos compañeros en el trabajo, compañeros en diferentes ámbitos. Pero no hay compañerismo como el compañerismo que tenemos como hijos de Dios en Cristo. Hechos 2:41, un versículo muy conocido, ¿no? Vamos a leerlo. Hechos 2:42, que nos dice cómo vivían y cómo experimentaban el compañerismo los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la comunión es algo importante en nuestra vida cristiana. La comunión entre los hermanos, estoy hablando, ¿no? El compañerismo. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios. Hoy os estoy haciendo pasear por todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y dice 2 Corintios ahora, capítulo 8, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Está hablando el apóstol de la experiencia que tuvieron con los corintios, ¿no? Que ellos le pedían concederle el privilegio de participar con ellos, ¿no? Y de cómo se dieron primeramente al Señor y también en el compañerismo y en la comunión con ellos. Y este es un ejemplo que nosotros debemos vivir y experimentar como iglesia del Señor aquí en Villa, poder disfrutar de la comunión unos con otros, del compañerismo, de servir juntos, de apoyarnos en los momentos difíciles también juntos, en las buenas y en las malas, el compañerismo y la comunión unos con otros. Y para ir terminando los últimos puntitos, otro propósito importante de la iglesia local es cuidar a los suyos en momentos de necesidad. Cuidarnos en momentos de necesidad.
Acá no vamos a leer todo, pero si ustedes leen 2 Corintios, está todo el capítulo 8 y el capítulo 9, habla de la ofrenda para los santos, de cubrir las necesidades de las viudas, de los que están pasando necesidad. También habla 1 Timoteo capítulo 5 sobre esto, y Santiago 1:27, que es el versículo que quiero que leamos. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto quizás es algo que a veces cuesta, ¿no? Visitarnos, apoyarnos cuando el otro está pasando un momento de tribulación, de prueba. Pero es importante que lo hagamos, que nos ayudemos. Creo que si lo pensamos en la familia, en la carne, cuando un padre, un hermano, un familiar está en alguna necesidad, enseguida nos comunicamos, ¿no? Estamos tratando de ayudarnos unos a otros. Y cuánto más en la familia y la fe. Estar preocupados por la necesidad del otro, no solamente la necesidad, a veces puede ser material, sino puede ser también una necesidad espiritual. Qué importante es esto. También podemos hablar que otro propósito de la iglesia es ser una fuerza iluminadora. No vamos a leer por amor al tiempo, pero Mateo 5, 13 al 16 nos habla de que somos sal y luz de este mundo. Sal y luz de este mundo. Y como último punto, promover todo lo que es bueno. Ese es otro propósito de la iglesia. Y vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Algunos dicen, no, a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia local tiene que estar atenta, dice, según tengamos oportunidad, a hacer el bien. Promover todo lo que es bueno delante de Dios. A todos, dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a repasar estos puntos para poder llevárnoslos en nuestro corazón y para poder realmente estar enfocados con este propósito que el Señor tiene para nosotros como iglesia en Villa La Angostura. Amar a Dios, glorificar a Dios, mostrar la gracia de Dios, evangelizar al mundo, bautizar a los creyentes, discipular e instruir a los creyentes, edificarnos unos a otros, discipular a los creyentes, proporcionar compañerismo, cuidar a aquellos que estén en momentos de necesidad, ser una fuerza iluminadora y que preservadora como la sal, y en último lugar, tener la oportunidad de siempre estar dispuesto a hacer el bien. Que el Señor nos ayude a poder estar comprometidos con este llamado que tenemos del Señor. Si somos hijos de Dios, tenemos que formar parte de su iglesia, identificarnos con la iglesia, amar a nuestra iglesia, que no sea la última opción. Bueno, si puedo voy, si no tengo nada importante, si no tengo que trabajar, si no estoy muy cansado, asistiré. No, ser miembro de la iglesia es mucho más que eso. El propósito al que el Señor nos llamó, fíjense todo lo que vimos, ¿no? Y que no nos pase lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado ese primer amor. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, amemos su obra y amemos este bendito lugar donde el Señor nos colocó, que es su iglesia local en Villa La Angostura. Que el Señor nos bendiga. Muy bien.